empezó un proceso de voy a escucharme más, voy a escuchar mi cuerpo, voy a ponerme más cuidado a mí y empezó un proceso de autoconocimiento y de irme dando cuenta de esas necesidades específicas que yo tengo. Ahí entra, por ejemplo, lo de empezar a decir que no, Sí, que me costaba tanto y terminaba como con tantos planes sociales que al final yo estaba completamente drenada de energía, entonces empecé a decir que no. Si mi amiga cumplía años y me decía: "Nos vamos a rumbear", yo le decía: "No, voy a tu casa, estoy en la torta, pero me voy a ir a mi casa a dormir". ¿Por qué? Porque sí, no tengo ni en realidad no tengo ni por qué dar explicaciones, porque explicaciones. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Charrulo. Mi nombre es Dina Rodríguez y hoy tenemos de invitada a Faride García. Con ella vamos a hablar de las personas altamente sensibles, las personas paz. No sé si todos saben, pero para mí personalmente este concepto es algo nuevo, por decir más de 2, 3 años. Y de hecho lo conocí porque Fari tiene un podcast y en ese podcast ella habló de este tema. Pero bueno, ella nos va a contar más y vamos a empezar a ahondar en la historia de cómo ella se dio cuenta que era paz, qué es ser paz, porque muchas personas se deben de estar preguntando qué es eso. Así que nada, Fari, bienvenida al episodio del día de hoy. Cuéntanos de ti, que te conozcan un poco y bueno, arrancamos. bueno, hola Linis, primero agradecerte por escucharme, por escuchar mi podcast y por invitarme al tuyo. Para los que no conocen, mi nombre es Faride García Perchi, soy también de Cali. Conocí a Linis justo, ella estaba haciendo un curso mío porque tengo un emprendimiento que se llama Escuela de Propósitos, donde tengo diferentes cursos de autoconocimiento, de finanzas, de minimalismo, pero también doy por ese lado cursos de emprendimiento a personas que quieran comenzar su propio negocio y doy consultorías a empresas pequeñas y medianas. Entonces, bueno, por Escuela de Propósitos hago de todo. También tengo un podcast, como Lina les dijo. En ese podcast, en un capítulo hablé de la alta sensibilidad, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Pues bueno, creo que espero desde mi conocimiento poderte aportar a ti y a los que nos están escuchando. Súper. Bueno, el episodio es el número 4, lo pueden ir a buscar en Spotify porque ahí fue donde lo vi. Fari, ¿cómo se llama tu podcast? Porque sé que es diferente a Escuela de Propósito. Se llama Impermanente. Listo. Pueden Igual vamos a... buscarlo Sí, en Spotify, en YouTube también está, también se está. llama Impermanente. Ahora también les ponemos el link. Les dejamos todo listo para que lo vayan a ver. Bueno, Fari, entonces, bueno, como decías tú, hicimos un curso hace casi, ya estamos diciendo 3 años, o sea, el tiempo Un pasa montón. volando increíble, o sea, ¿en qué momento? Pero bueno, vamos a hablar, Fari, arranquemos con qué es ser paz, para que las personas que, digamos, tengan un poco de interés en el tema entiendan de qué se trata y darnos un poquitico de contexto respecto a qué es ser paz. Bueno, ser paz, creo que lo primero es aclararles que no es una enfermedad, no es un trastorno. Se podría decir que es simplemente un rasgo de personalidad. Las personas que somos paz significa persona altamente sensible. Ujú. Entonces, bueno, para que sepan cuando nos referimos a paz, ¿qué es? Las personas que somos altamente sensibles tenemos un sistema nervioso que está más desarrollado que el de otras personas. Es un sistema nervioso más fino y como tiene este mayor desarrollo, nosotros tenemos una mayor intensidad al recibir estímulos, ya sean externos de nuestro entorno o internos. Entonces, la forma en la que percibimos, recibimos, analizamos, procesamos, respondemos a la información de estos estímulos es diferente a la de otras personas, pero es simplemente eso, que nuestro sistema nervioso es un poco más fino. Dentro de Ser Paz hay 4 pilares. Ahí uno puede reconocerse a través de estos pilares. El primero de ellos está relacionado con una mayor profundidad, como en la parte de reflexionar mucho, en una parte más cognitiva. Entonces, por ejemplo, no sé, con la guerra ahora, por ejemplo, lo que está pasando en Palestina. Ujú. Si yo leo una noticia, la leo, me pongo en el lugar de estas personas, empatizo, siento, pero me quedo demasiado tiempo ahí, procesa y procesa la información y teniendo que ir hasta lo más profundo, que de pronto una persona sin alta sensibilidad no iría a tal nivel de profundidad y de reflexión. Sí, Entonces, ese es el, ya, y perdón. perdón, perdón, antes de que sigas con el segundo pilar, por así decirlo, ¿y
creo que vale la pena mencionar que yo también soy Paz, digamos, es importante mencionar que existen como espectros de o niveles de, por Ajá. así decirlo. Entonces, una persona seguramente cuando Faria haga la descripción de los pilares o de las situaciones, pues hay unas situaciones que los afectan más a unos que a otros y algunos de los pilares nos afectan más a unos que a otros. Cuando yo escuché tu episodio, o sea, y quiero aquí hacer un poquito la claridad, es como, yo dije, ¿qué? O sea, esta soy yo, ¿sabes? Y fue como un poco lo que tú también hablas en tu episodio y es como, este concepto no existía antes, o digamos que nadie, o por lo menos en Colombia no era como muy conocido, y de alguna forma entender esto que vamos a hablar hoy, lo que buscamos es darnos cuenta de que ni es que somos raros, ni es que somos perezosos, ni es que somos débiles, sino que, digamos, existe una característica de la personalidad, como tú decías, que nos hace diferentes, ni bueno ni malo, pero la forma en cómo abordamos esto, pues digamos, nos permite llevar una vida, digamos, más, no sé, como más amena, más entendible. Y lo importante también es que es entender que tenemos necesidades diferentes. Y aquí lo vamos a hablar porque, por ejemplo, ya entrando en el pilar número uno que tú decías, que es esa profundidad de procesamiento, claro, con las guerras, y lo hablábamos el otro día, a mí personalmente me pasa que yo veo una noticia y es como yo me imagino al niño como está aguantando hambre, o sea, como toda esta cantidad de cosas que me duelen un montón, ¿sabes? Entonces a veces yo opto como no va a haber noticias porque me duele y no sé qué hacer como con ese sentimiento, ¿sabes? Como que es agobiante un poco. Pero bueno, eso como una pausa para explicar que me siento súper identificada con lo que vamos a hablar hoy. Y cuando Fari dice somos paz es porque las dos somos paz, básicamente. No, y qué bueno el paréntesis que hiciste, porque voy a hacer otro paréntesis del paréntesis, porque quiero contar un poco de cómo yo llegué a Sí, este concepto antes de seguir con los pilares. Y es lo que estabas diciendo, yo me sentía rara. O sea, yo toda la vida he sentido que hay algo diferente en mí cuando veo al resto de las personas en cómo se enfrentan a estos estímulos externos, cómo manejan sus emociones. Siempre pensaba que yo tenía algo raro. sí, Y una vez empecé, te contaba también una vez que fui a un psicólogo del banco en el que trabajaba y me hizo un test de personalidad y en el test de personalidad me aparecieron más altas las personalidades tipo sensible y vivaz. ok, O si quieren hacer el test, se llama autorretrato de la personalidad. Entonces, como me apareció la personalidad sensible, yo busqué en Google y ahí dentro de todas las cosas que empecé a leer, me aparecía personas altamente sensibles. Cuando yo empecé a leer estos 4 pilares y el resto de características, yo me puse inmediatamente a llorar porque dije, wow, me están describiendo a la perfección y yo ni siquiera sabía que este concepto existía. En Colombia, en esa época, esto fue por ahí en el 2017, 2018, en Colombia no se hablaba de esto. Me empecé a meter un montón de grupos en Facebook, la mayoría eran de España, donde había más conocimiento y más psicólogos especializados en alta sensibilidad. De hecho, años después empecé a ir con otra psicóloga que no tenía ni idea de esto. ¿de qué era? Entonces, bueno, así es como llegué al concepto que creo que ustedes los que nos están escuchando, ahora que digamos los 4 pilares y que de pronto Lina después les comparta un test para que lo hagan, también van a sentirse identificados. Ve, Fari, una pregunta, cuando vos te das cuenta, o sea, empezás a buscar en Google, el doctor Google, ¿no? Entonces vos decís, personas altamente sensibles, vos decís que te pones a llorar, pero quiero entender ese sentimiento que tenías ahí, es como, por fin alguien me entiende o como, ¿qué es esto? O sea, como que era miedo, ¿sabes? Como que, ¿qué sensaciones tenías cuando te encuentras esta palabra que de alguna forma te identifica? Era como un poco de todo, porque fue, sí, como que un poco de miedo, como que, wow, ¿qué es esto? ¿Es un diagnóstico? ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? Ujú, También era como que, uy, no estoy sola, porque todo el tiempo pensaba que tenía algo raro dentro de mí, y aquí me doy cuenta que no estoy sola. De hecho, se calcula que más o menos un 20% de la población, tanto hombres como mujeres en la misma proporción, tenemos alta sensibilidad. Entonces, gracias a esto me di cuenta que no estaba sola. Después empecé a notar cuáles de las personas que a mi alrededor también tenían alta sensibilidad y dentro de todo me sentía acompañada como dentro de este rasgo de personalidad. Pero a la misma vez fue duro darme cuenta de cómo me había irrespetado durante muchos años, porque también tenemos unas necesidades específicas de las que de pronto hablamos más sí, adelante ahora, en el podcast, pero tenemos esas necesidades que yo las ignoraba por completo. ya. También tenía la concepción de que ser sensible estaba mal, que era una debilidad, y trataba de ocultar esa sensibilidad, como de ponerme una máscara y trataba de como de no sentir mucho.
como si fuera algo malo. Entonces también empecé como a deconstruir ese concepto que tenía de qué es la sensibilidad y volver a construir un significado un poco más positivo respecto a ello. Sí, y yo creo que aquí podemos hablar tal vez a través de los pilares, esos momentos en los que nos hemos sentido como raras, porque tal vez no encajamos en la mayoría, sin querer decir que pues, sea bueno o malo, pero es como cuando uno no entiende como, es que, no sé, te dicen algo y lloras, o es una situación y lloras, es como pues, la gente normal, digamos, la gente normal, no, la mayoría de la gente podría decir como, no, es que ella es muy llorona, ¿sabes? Sin llegar a Ujú. entender por qué es que llora, o sea, porque hay un nivel de sensibilidad respecto a una situación. Entonces, si quieres, a través de los pilares podemos ir como haciendo un análisis de tus casos y los míos, que evidentemente tenemos un montón, para entender cuándo nos hemos sentido raros y al final un poco también ser más compasivos, como tú decías, de lo que somos, y poder, digamos, respetarnos más y darnos el espacio y las necesidades que necesitamos. Entonces, Dale. volvamos a los pilares que dijiste. Entonces, el primero que era profundidad de procesamiento, que es cuando todo lo sentimos como demasiado, ¿sí? Que es lo que te entendía. No, esta de Ya, profundidad de pensamiento es cuando ocurre algo y tenemos que reflexionar y ya, reflexionar y reflexionar hasta llegar como a la profundidad, como que nos quedamos ahí pegados cuando, cuando recibimos algún estímulo que pueden ser externos, pero también muchos de los estímulos prácticamente son de uno, son internos. De hecho, nos tenemos como el don también de conocernos muy bien a nosotros y ok. tener como una conversación interna, unos diálogos internos bastante ricos. O sea, que El podrías, segundo, en este podría ser cuando, no sé, pasa una situación y uno se queda pensando por qué y cómo, o sea, como que uno se queda cuestionando y tal vez haciéndose una autocrítica de la situación que pasó. por ejemplo, lo que yo hice, me dijeron personalidad sensible, busqué, no me quedé con eso, no fui capaz de, con la información que me dio el psicólogo, no me bastó. Sí, Tuve que ahí mismo llegar a mi casa a buscar en Google, leerme absolutamente todo lo que había personalidad sensible, hasta ya. que llegué a algo que decía alta sensibilidad. Ujú. Me tuve que leer todo, hacer el test, me compré el libro, un libro que ahora podemos hablar del libro, lo compré inmediatamente. O sea, eso, como que tengo que llegar hasta el fondo y invertí mucho de mi tiempo En entender. investigando sobre el tema de la alta sensibilidad. Ya, Esa ya es te como entendí. la mejor muestra O del sea, primer con pilar. check. Listo, sí. Listo. Y ahora el segundo entonces, Fanny. Viene entonces el segundo. Entonces, como tenemos este sistema nervioso bastante desarrollado, la información que nosotros percibimos del entorno es mucho más grande, o sea, puede que una persona sin alta sensibilidad perciba algunas cosas, nosotros percibimos mucho más de esa información y aparte la percibimos con más intensidad. Entonces tendemos a saturarnos, a estar sobreestimuladas. Ok. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me ocurría, que aún me ocurre ahora, iba a trabajar 8 horas diarias. Durante esas 8 horas diarias trabajando presencial, todo el tiempo estaba con personas Ujú. recibiendo estímulos, no, o sea, no solamente como en cuanto a mis 5 sentidos, en cuanto a olores, ruidos, todo lo que veía, lo que escuchaba, lo que tocaba, o sea, como que mis 5 sentidos recibían demasiada información, pero también recibía otro tipo de información al relacionarme con las personas, de estar viendo si mi jefe de pronto se está poniendo bravo, de mi compañero está como triste, o sea, como toda esa información le llega a uno en mayor cantidad y con mayor intensidad. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, me acuerdo que mi papá se enojaba. Después de no verme todo el día, él quería que yo llegara y me sentara con él, a hablarle y contarle cómo estuvo mi día. Yo solo quería llegar a encerrarme en mi cuarto, acostarme en mi cama y estar en completo silencio, y era porque estaba completamente saturada. Me encanta porque te entiendo perfectamente, Fari. O sea, estabas describiendo mi vida y los que me conocen saben que hoy en día amo trabajar desde casa y cuando estaba en Suiza, porque yo llegué en medio de la pandemia, me tocaba ir un día a la semana, imagínate, un día a la semana a la oficina y yo me acuerdo que era como un martirio para mí. O sea, era como, Dios mío, tengo que ir a la oficina y yo ya sabía que ese día iba a llegar destruida, ¿sabes? Y ahora que lo describías era igualito. O sea, que uno por la mañana listo, normal, va con la energía full, que me tocaba tomar el tren normal, y yo llegaba tan mediodía, y a mí a las 2 3 de la tarde, la energía se me iba para abajo, y yo decía: "¿Pero esto qué pasa?", ¿sabes? Y llegaba por la noche, y entonces de regreso otra vez el tren, y yo ya como que no quiero llegar a mi casa y ponerme una cobija encima y acostarme a dormir. Yo llegaba sin energía, y lo que tú dices, o sea, uno
no solamente es como uno, sino el entorno. Yo sentía, ¿sabes qué sentía yo? Que me robaban como la energía. Y puede ser también como algo que somos mucho más sensibles y percibimos, no sé, como ese tipo de cosas, pero me acabaste de describir mi vida yendo a la oficina. Y aquí es importante hacer la distinción en que Lina es extrovertida y yo, por ejemplo, soy Así, introvertida, y esto no tiene tanto, como nada que no ver, tiene ¿no? que ver, porque en realidad yo soy introvertida y los introvertidos nos recargamos de energía cuando estamos solos. Los extrovertidos cuando están con personas es que se recargan, pero aún así, por ejemplo, Lini siendo altamente sensible, le ocurre lo mismo que Claro. a mí. Y mira que yo siempre, claro, y es súper curioso porque ahora que lo decís, yo he tenido a veces muchos conflictos conmigo misma, entender como, pero si a mí me gusta estar con la gente, pero yo necesito mis espacios sola. O sea, como que, y yo soy, lo podemos hablar también más adelante, y es como yo soy socialmente, no sé, como selectiva en los espacios, en los momentos y en los tiempos que necesito, porque ya después no existo. O sea, ya no soy yo, ya me da mal genio y ya me saturo y me quiero ir a encerrar y acostar a dormir y a recargarme, ¿sabes? Pero sí, qué buena anotación eso del ser, introvertido y extrovertido, porque mira que nada que ver y al final cada uno termina buscando sus espacios. Súper, súper de acuerdo. Okey. Ve, Fari, y en esta, que creo que es el segundo que se llama facilidad de sobreestimulación, ¿cómo podemos, digamos, recuperarnos de esto? Porque yo lo hablaba ahorita con mi ejemplo, y es como, yo necesitaba llegar a recargarme, ¿sabes? Como a descansar, me provocaba llegar a dormir, ¿sabes? ¿Cómo lo hacías vos, por ejemplo? O sea, llegabas y no y te encerrabas. O sea, en esa época no sabía cómo hacerlo. Creo Ujú. que ha sido con los años que primero he tenido que identificar que tengo esta necesidad, entre otras, Sí. y ver para mí qué funciona, porque de pronto así seamos altamente sensibles, de pronto lo que me funciona a mí no te funciona a ti. Entonces, se trata de un proceso de autoconocimiento para identificar primero mis necesidades y aceptarlas, ver que son válidas, que no soy rara o es una necesidad desproporcionada, no. O sea, mis necesidades son válidas y Sí, cómo puedo satisfacer esas necesidades. Entonces, por ejemplo, ya después yo comencé a trabajar por mi cuenta. Es okey, algo que no estoy haciendo en estos momentos, que ahora estoy yendo todos los días a oficina, pero yo ya lo tengo claro. No puedo vivir mi vida no puedo seguir así por mucho tiempo, porque ya me di cuenta de que lo que funciona para mí no es la 100% de presencialidad, sino por lo menos estar híbrido e ir un par de veces a la oficina, pero de resto trabajar desde la casa. De hecho, para mí trabajar sola desde la casa para mí era perfecto. Dormía, por ejemplo, yo todos los días, como nos saturamos tanto, también necesitamos mucho tiempo estamos quemando mucha energía, por ejemplo, con todo lo que pensamos, la sí, sobreestimulación, también en cuanto a pensamiento, en cuanto a emociones, que es del siguiente pilar que vamos a hablar. Necesitamos mucho tiempo de descanso. Entonces, por ejemplo, yo desde la casa trabajando todos los días dormía siesta okey, y yo me levantaba a seguir trabajando como nueva. Entonces, ya sé, sí, para mí una necesidad es poder descansar en medio del día y después ya voy a tener la energía y es como si me resetearan. sí. En Para mí es dormir a las 8 de la noche y ya necesito mi energía yo se acabó. también. Sí, Yo me acuesto todos los días a las 10. O sea, a las 10 yo ya estoy debajo de las cobijas con la luz apagada, lista para dormir, sí, porque me tengo que acostar temprano. Si me acuesto tarde, el siguiente día de trabajo se me vuelve un infierno. exactamente. Bueno, no, súper. Y aquí, hablando de eso de las siestas, por ejemplo, yo creo que es muy importante porque la gente podría decir como: "Ay, no, tan perezosa, o sea, necesita dormir todo el día y estar durmiendo, y el día hay que aprovecharlo y no sé qué". Yo siento que lo hablábamos el otro día y es, nosotros necesariamente necesitamos estos momentos de descanso o de como desconectarnos, yo diría, como ni siquiera dormir, o sea, yo creo que es como recostarse, recargar un poco, y eso se puede leer como ser perezoso, pero al final yo creo que somos, o sea, a mí me pasa que cuando yo hago estos descansos o me desconecto, vuelvo como con toda, ¿sabes? Entonces es como un momento que hay que hacer como esa pausa y reconocer, y lo hablabas ahorita también, de cuáles son, o sea, qué es lo que nos está pidiendo el cuerpo y la mente para poder volver a darle como esa energía que necesita como para volver a hacer. O sea, yo creo que después de las fiestas seguramente somos mucho más eficientes que si hubiéramos seguido derecho, por ejemplo, ¿sabes? Sí, total. Y también es como nos empezamos a poner etiquetas Sí, de si no tengo la energía para ser full productiva las 8 horas de diarias, acuerdo. soy perezosa. Si Sí, tengo que dormir más de 8 horas, soy perezosa. Pero de en acuerdo. realidad
no tiene nada que ver. De hecho, de las cosas, bueno, este tema podría ser otro podcast, lo voy a decir rápido. Pero de las cosas de las que yo me he dado cuenta es que no quiero no rindo cuando trabajo 8 horas diarias, 5 días a la semana. Cuando yo trabajaba Ujú, por mi cuenta, dejaba un día a la semana en el que no trabajaba, o sea, trabajaba 4 días. Y a sí, veces tenía que trabajar más horas durante la semana, a veces no, pero como manejaba mi tiempo, yo leía mi cuerpo lo que me decía. Si mi cuerpo el miércoles estaba muerto y mi mente estaba cansada, simplemente decidía tomarme el miércoles libre, pero trabajaba el domingo si era necesario. Entonces, es como cambiar estos conceptos y quitarnos tantas etiquetas que hemos venido poniendo de que ser sensible es ser débil, descansar es de perezosos, como de que acuerdo, cambiar estas creencias. de acuerdo. Bueno, Fari, vamos entonces al tercer pilar para que vayamos avanzando con los temas. Listo. El tercer pilar ahora sí tiene que ver con la emocionalidad, que Ok. absolutamente todo lo sentimos con mayor intensidad. Entonces, cuando yo estoy feliz, soy extremadamente, o sea, como que siento una felicidad profunda. Si quiero a alguien, también lo siento mucho, pero también cuando estoy triste, cuando algo me duele, o sea, todas las emociones tendemos a sentirlas con más Como con intensidad. extremos, sí, Sí, por eso también es importante para nosotros, o sea, ser altamente sensible no es que sea bueno ni malo, es simplemente un rasgo de personalidad. Es importante es empezar a identificar nuestras necesidades, como les decía, porque sí podemos tender a caer en ansiedad, a caer en depresión, al no saber manejar, sobre todo porque el mundo no está configurado para personas como nosotros. de acuerdo. Entonces nosotros tenemos que construir como nuestro pequeño mundo dentro de este mundo para protegernos de todos estos estímulos y bueno, sí, cómo funcionan las cosas en el exterior. Sí. Eh, ¿Sabes qué iba a decirte acá en este? Siento que cuando somos extremadamente felices vivimos como en una euforia también, ¿sabes? Como, claro, como todo es demasiado y para el otro lado, lo hablabas en tu episodio con con la persona que tenías de invitada, eh, puede tender a veces a ser, obviamente esto ya es más clínico y pues seguramente tienen que asesorarse, pero se puede tender también a como llegar a la depresión, o sea, como una tristeza tan profunda sí, que podemos llegar a ese lado, o sea, solamente como para que también lo tengan en cuenta, si se perciben como muy de los extremos, es algo que puede pasar, es normal, pero si están cayendo como, digamos, en el lado depresivo, triste, pues también como buscar ayuda, ¿sabes? Como buscar acompañamiento para poder también como nivelar estas emociones en ese sentido, ¿no? Que creo que al final el mensaje del episodio de hoy es entender mucho que esto pasa, es normal, pero cuando uno identifica, y ahí lo que te decía que cuando yo escuché tu episodio fue como, oh, yo estoy ahí, o sea, y estando ahí ya a veces necesitamos ponerle nombre a las cosas para saber qué hacer, ¿sabes? Entonces es como si lo están escuchando este episodio y dicen, también me siento identificada, por lo menos hasta el tercer pilar, ya vamos para el cuarto, seguramente son personas altamente sensibles y seguramente tienen que entender que tienen necesidades diferentes que pues tienen que estar más alertas para saber cómo manejarlas cada uno de manera pues individual porque cada persona tiene necesidades diferentes. Lo que le funciona a Fari no me funciona a mí o algunas cosas nos funcionan a las dos. Entonces, bueno, esa era como la nota. Listo, Fari. ¿Cuál es el cuarto pilar? y bueno, el cuarto pilar tiene que ver con que percibimos más las sutilezas. Sutilezas en todo sentido, en cuanto a cuando hay un olor, los ruidos, yo con los ruidos soy loca, pero también sutilezas en el cambio de ánimo de la gente, en las acciones de la gente. Estamos todo el tiempo como en alerta. O sea, Sí. en serio, nuestro sistema nervioso todo el tiempo está bastante despierto captando estas sutilezas en si mi jefe me alzó un poquito el tono de la voz, yo inmediatamente capto que alzó un poquito el tono de la voz y empiezo de una a analizar por qué fue eso. O si hay un ruido, lo puedo sentir, lo puedo escuchar incluso con más intensidad o un olor. Un olor. Entonces, bueno, este es el cuarto pilar. Sí, mira que en este pilar, a mí me pasaba algo cuando éramos más pequeños con mis hermanos, y era que cuando íbamos en el carro, por ejemplo, y ponían música muy fuerte, o yo entro a un carro, no sé, no sé, alguien me recoge y entro a un carro y la música está duro, a mí me empieza como a doler la cabeza, el estómago, o sea, como que siento que todo eso se somatiza, todo ese malestar de esa sensibilidad, en ese caso con los sonidos,
se somatiza a través de malestares físicos, ¿sabes? Y me pasaba mucho y mis hermanos me molestaban porque yo les decía como bájenle a la música que me está doliendo el estómago. Y ellos como, pero, o sea, creo que hasta hoy me dicen como, no, la que le duele el estómago cuando la música suena alta. Y les digo, sí, o sea, es una sensación de malestar, incomodidad que tal vez yo le pongo el nombre al estómago, pero es eso. Y los olores, por ejemplo, yo soy de las que entran a una casa, a un lugar y es como, huele a algo, o sea, como este olor es feo, o sea, como, ¿sabes? Como que percibo cosas que hay gente como que a mí no me huele a nada, ¿sabes? Entonces, y la música duro, por ejemplo, yo a veces necesito silencio completo para poder hacer las cosas. Entonces, sí, como que somos mucho más sensibles, por así decirlo, en este caso, de percibir ciertas cosas. Te quería preguntar, ¿cómo te va a ti, por ejemplo, con las discotecas o con los conciertos? O sea, a mí las discotecas una vez a cada año, yo creo, pero ¿cómo te va a ti, por ejemplo, con eso que hablábamos el otro día? Depende, porque si, o sea, si yo decido ir a un concierto, obviamente es porque es un cantante que me gusta. O Ya, sea, yo no voy ni a discotecas ni ahora, pues antes en la juventud, en la universidad, yo, si me invitaban a discoteca jueves, viernes, sábado, iba los 3 días y obvio terminaba en un nivel de saturación sí, horrible porque no conocía esta necesidad. Ahora, si yo decido ir con alguien a una discoteca o a un concierto, es primero porque realmente lo quiero, porque me siento como para hacerlo. Y segundo, yo ya sé que voy a pasarla bien, en el momento en realidad la paso bien y puedo bailar toda la noche, etcétera, estar con toda la gente a mi alrededor, pero ya sé que yo al siguiente día voy a tener que estar en mi casa recuperándome sola. O sí. sea, como que tengo que quedarme después de un concierto tirada en mi cama, sola, sin música, sin nada, de pronto sin mucho leyendo, viendo Netflix, comiendo comida que me guste en tranquilidad para poder desaturarme de ir volver a recargar energía. Sí, y Fari, y aquí, bueno, no sé si quieres más bien terminamos con el cuarto pilar, si tienes algo más que decir con los pilares o ya estamos con los pilares. Listo, no, ya, perfecto Estamos con con los los cuatro pilares, sí. pilares. Entonces, súper importante, luego les dejamos obviamente en un post y todo para que vean los cuatro pilares, miren si se identifican o no con ellos, pero yo quería pasar ahorita entonces un poco en tu historia, a qué pasó después de que te diste cuenta que eras paz y bueno, empezaste a buscar psicólogos y no encontraste al respecto de eso, para pasar un poco al respeto por estos límites que tenemos hoy en día que respetar nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, ya dices que si vas a una discoteca o si vas de rumba, lo que seas, pues vas seguramente un día y no tres. Si me explico, como estos compromisos sociales que muchas veces es como, ay, no quieres ir, eres una débil y ¿por qué no vas? Y seguramente es importante entender que tenemos un nivel de saturación diferente que nos cuesta más. Entonces, contanos qué pasó después de que te diste cuenta de ser paz. O sea, ok, hoy soy paz. ¿Qué pasó en tu vida, en tu red social? Bueno, primero fue como el shock de darme cuenta y lo que les comentaba del miedo, de Dios mío, me he respetado durante tanto Sí, tiempo. Y después de ahí empezó un proceso de voy a escucharme más, voy a escuchar mi cuerpo, voy a ponerme más cuidado a mí. Y empezó un proceso de autoconocimiento y de irme dando cuenta de esas necesidades específicas que yo tengo. Ahí entra, por ejemplo, lo de empezar a decir que no, sí, que me costaba tanto y terminaba como con tantos planes sociales que al final yo estaba completamente drenada de energía, entonces empecé a decir que no, si mi amiga cumplía años y me decía nos vamos a rumbear, yo le decía no, voy a tu casa, estoy en la torta, pero me voy a ir a mi casa a dormir. ¿Por qué? Porque sí, no tengo en realidad no tengo ni por qué dar explicaciones, porque explicaciones. al principio lo que yo trataba de hacer, por ejemplo, en mi casa, con mi papá y mi hermano, porque en esa época vivía con ellos, que no son altamente sensibles para nada. Entonces, con los ruidos me pasaba, mi papá escuchaba después de las 10 de la noche que me acostaba y mi hermano también veían televisión con un volumen súper alto y yo no me podía dormir, lo escuchaba. Entonces, para ellos era como que, ay, sí jode mucho, cómo tu hermano puede dormirse con tanta bulla y duerme profundo y vos no. Entonces, era como la complicada de la casa y traté de empezar como a hablar de esto, de decir, es que existe algo que es alta sensibilidad, yo tengo, pero ellos también eran como sobre todo mi papá, que era al que le decía estas cosas, era como completamente cerrado en esa época con esto. Sí, Entonces, después me empecé a dar cuenta de que en realidad yo no tengo por qué darle explicaciones a la gente,
y estarle contando todo el cuento de la alta sensibilidad si ellos no lo quieren escuchar. Simplemente yo tengo que hacer respetar mis límites y si mi límite era no puedo vivir como con todas estas cosas que me están incomodando, pues me voy de la casa. Al final yo me terminé yendo de la casa a vivir sola porque necesitaba en serio demasiado Tu espacio. tiempo para estar conmigo misma, para no saturarme, hacer las cosas que me gustan, sin ruido, en tranquilidad. Entonces creo que es eso, como que no hay que estarle dando explicaciones ni contando toda esta historia a la gente si no la quieren escuchar, pero uno tiene que empezar a aprender a poner los límites que sean necesarios para respetar las necesidades que uno tiene. Sí, y mira que aquí voy a contar 2 anécdotas. Una con mis amigos que seguramente si escuchan este episodio se van a reír mucho y van a decir como, bueno, porque yo creo que en los momentos que yo lo hacía antes, yo no entendía que era por ese mismo respeto que necesitaba, pero sí lo hacía y era, yo no sé, iba a hacer algo en mi casa y le decía a mis amigos como, miren, vamos, pero por favor llegan temprano, es decir, 3 o 4 de la tarde, porque a las 8 se tienen que ir todos. Y la gente, obviamente que no es tu amigo o que no entiende esto, pues dirá como, oye, esta vieja está loca. Pero en mis límites, por así decirlo, o en lo que yo podía permitir, era es que yo a las 8 de la noche tengo que estar acostada en pijamada, punto, ¿sabes? Porque necesito mi espacio, porque no sé, a las 9 ya me da sueño, me genera, o sea, a mí la noche como que ya me llama para dormir, o sea, ¿sabes? Como que necesito recuperarme. Entonces, claro, era como un límite muy fuerte que tal vez muchos amigos no entendieran en su momento, pero era tal vez inconscientemente lo que yo hacía para protegerme, como de necesito este espacio para mí y a las 8 de la noche quiero que haya silencio y paz en mi casa, ¿sabes? Em, Hoy en día mis amigos saben y las personas que son muy cercanas a mí que si nos vamos a ver para lo que sea fuera de mi, o sea, en mi casa o fuera de mi casa, hay que salir temprano porque a las 8 me tengo que ir a acostar. O sea, como a las 8 yo quiero estar en mi casa descansando, ¿sabes? Y por eso te digo que creo que es muy inconsciente. Y lo otro que me pasaba, eso me pasaba con mi familia, particularmente era como, y lo hablábamos ahorita, socialmente yo soy muy extrovertida, entonces como que mi mamá también es así, mi hermana, entonces como que, bueno, veámonos, hagamos, ta. Y me pasaba algo y era que, no sé, querían irse a ver todo el día, ¿sabes? O sea, almorzábamos y nos quedamos allá, y yo almorzaba una hora después y yo ya me quería ir. O sea, yo ya estaba como agobiada emocionalmente de, ya, yo ya almorcé, yo ya compartí lo que sentí que quería compartir, y tampoco creo que hubiera sido muy consciente, pero lo hacía igual, o sea, sin saber que era paz, les decía como, bueno, yo ya me voy. O sea, como que para mí ya fue suficiente el momento de compartir. Y me acuerdo que tuvimos unas conversaciones donde me decían, pero ¿por qué te vas a ir? ¿Pero por qué? Mira, compartamos, o sea, estamos todos en familia, o hagamos juegos, lo que sea. Y yo me quiero ir. O sea, es que era como esa necesidad, ¿sabes? Como, no sé, muy profunda de mí, decir, no es que yo ya no puedo estar más acá, no porque no las quiera, ni porque no quiera estar con ustedes, pero mi energía no me da para más. Y en esas conversaciones les dije, miren, es que es importante entender que tal vez ustedes prefieren compartir en horas, cantidad, y yo sencillamente ya compartí en calidad lo que mi cuerpo y mi mente y mi ser les puede dar. Y luego lo entendieron, ¿sabes? Pero ahora que lo estamos hablando y trayéndolo al nivel de paz, creo que es muy importante porque yo no lo hice pensando que era paz. Yo lo hice fue poniendo unos límites de lo que me daba en la vida, ¿sabes? De lo que emocionalmente y a nivel social estaba, pero también es súper importante porque lo hablábamos el otro día y es entender que esos límites son de cada uno y seguramente a mí me costaba en algún momento compartir mucho más con mi familia, no porque la pasara mal ni nada, porque era súper chévere, pero seguramente a alguien le pasa, no sé, con los compañeros del trabajo, no sé, va al gimnasio y quiere solamente ir al gimnasio y no quiere hablar con nadie, entonces la gente dice, no, pero tú vas al gimnasio a ser amigos, no, pues es que, ¿sabes? Como que cuáles son tus límites y esos límites respetarlos, porque es que si nadie lo respeta, nadie lo va a hacer por ti. Y como que esos límites son muy personales. Yo creo que, por ejemplo, los tuyos, de estar en tu casa sola, ¿sabes? Como que, pues son los tuyos. Seguramente yo puedo estar en mi casa hablando con mi pareja, ¿sabes? Como que creo que cada uno tiene unos límites muy diferentes, pero como que háganse un, no sé, revisen qué es un límite para cada uno y hasta qué punto está dispuesto a dejarlo pasar o no, por así decirlo. ¿Sí? Total, sí, me siento súper identificada con vos. Yo también, mi papá por él, que me fuera a dormir todo el fin de semana a la casa con ellos. Sí. Y yo era como que no, puedo venir todo el sábado, estar aquí, darles lo mejor de mí, o sea, pasar lo que decías, tiempo de calidad, Sí. pero ya el sábado en la noche, después de estar todo el día aquí, yo ya necesito irme a mi casa. Además que la casa, el cuarto de uno y la casa de uno se vuelven como un Sí, santuario. un templo, sí, También yo no dejo, yo a cualquiera no invito a mi casa. de Y acuerdo. también soy como vos, mis amigas ya saben, mis amigas van y me visitan y en el momento, el otro día me fueron a visitar súper temprano
y eran las 12 de la noche y yo como que bueno, me voy a dormir Se puede, y ella sí, ya, literal, es como que las estoy echando, sí, las estoy echando, sí. porque ya suficientes horas juntas, ya es una hora decente para que me vaya a dormir. Exacto, Pero sí. exacto. Y mira que para vos la hora es las 12 de la noche, para mí es las 8 de la noche y la gente sí suena loco como que 8 de la noche, Farid, es real, o sea, es real las 8 de la noche, pero lo mismo, cada uno tiene sus límites y cada uno puede también flexibilizarlos en la medida que, pues, que les funcione, ¿sabes? Ve, Farid, contanos un poco acerca del libro que te leíste en ese momento, cuál fue el libro que encontraste y qué, digamos, que pueden encontrar de pronto ahí las personas. Listo, se llama Manual de Supervivencia, tiene un nombre larguísimo, se llama Manual de Supervivencia para Personas Altamente Sensibles y Empáticas. Ok, Y fue el primer libro que me leí sobre este tema y también me leí el libro y lloraba. Te lo recomiendo mucho porque habla de las personas altamente sensibles en diferentes entornos, con la familia, en el trabajo, en el amor, etcétera. Entonces creo que en esa época me ayudó a darme cuenta precisamente de las necesidades que tenía, que no tenían nada de mal, que no solo las tenía yo, que el 20% de la población, que es bastante gente, lo sí, tienen, y cómo empezar también a hacerla respetar. Por ejemplo, en este tema de la pareja, justo yo había, cuando me di cuenta de que era altamente sensible, justo yo había terminado con un exnovio en el que algunos de los problemas que teníamos era, creo que precisamente por esto, porque él no entendía por qué yo tenía esas necesidades. A mí me costaba comunicar las necesidades y poner los límites, entonces terminaba como cediendo en cosas y tenía como unos inconvenientes bobos como un domingo yo quería estar sola en mi casa viendo Netflix y él no entendía, pues puedo ir yo a tu casa y ver Netflix juntos y yo era como claro. que no, No. no quiero ver Netflix con vos, quiero ver Netflix sola. Entonces se lo tomaba personal como que no quiere estar conmigo y yo no sabía cómo comunicarle que yo tenía esta necesidad porque de por sí yo me sentía rara. Yo decía, pero cualquier persona normal va a querer ver Netflix con el novio un domingo y no Ujú. sola, pero yo sí necesito estar sola, no entiendo por qué. Entonces también creo que me dio herramientas como para asumir mi alta sensibilidad en el amor, como les decía, pero también, por ejemplo, en el trabajo, a mí me costaba. Sí. En el trabajo yo era de las que si me sentía frustrada, estresada, podría llorarle a mi jefe y mi jefe ahí mismo como que no llores en el trabajo. Vas haciendo, Y yo sí. era como que no puedo y también en el trabajo sentía esa presión de ser sensible está mal o en el mundo corporativo sentía como que ser sensible es una debilidad. Entonces yo me trataba así, de hecho trataba de ocultarlo. Por muchos años oculté que era tan sensible y después me di cuenta que en realidad es una fortaleza, o sea, de verdad no tenía por qué ser malo y yo me irrespeté durante ese tiempo como poniéndome un filtro, una fachada, una máscara de insensible cuando en realidad no lo soy. Ve, Fari, y el otro libro que tenemos, que digamos que lo hablábamos el otro día, es El don de la sensibilidad. Ninguno se lo ha leído, pero te lo recomendó la persona con la que hiciste el episodio y suena chévere como entender que hoy en día, solo por el título, diría que hoy en día ser sensible puede ser un don más que una, ¿cómo se dice? Como un defecto o una cosa mal percibida, por así decirlo, ¿no? Entonces, Sí. sí, Este se lo recomiendo, no lo he leído por completo, es de la persona, de la autora. La autora es una de las personas que primero empezó con estos estudios de alta sensibilidad y creo que es de los primeros libros que salieron en el tema, sino que yo llegué primero a este otro libro que lo encontré en esa época en Colombia porque este no estaba, me tocaba como importarlo. Y cuando llegué a ese libro y después traté de leerme este, muchas de las cosas ya las sabía. sí. Pero yo creería que si alguien apenas quiere empezar a aprender de este tema, el don de la sensibilidad es con el que es el que deben de leer de primero. Sí, este es de Elaine Aron, que lo estuve buscando Ajá, también, sí. exacto. Bueno, igual les dejamos todo, no se preocupen que les dejamos todo en los enlaces. Bueno, Fari, entonces eso por si alguien quiere encontrar un poco más de información, como que tal vez hay más respuestas ahí. Lo que tú dices, yo creo que esta misma autora es la que hizo el test de personas altamente sensibles, entonces también les dejamos Sí, el enlace para que lo hagan. A mí me salió como un 65% si no me equivoco, creo que siempre me ha salido lo mismo. Digamos, es un test que te salen, que te hacen diferentes preguntas y tú vas diciendo de acuerdo como
no sé, en un concierto te estresas, o sea, obviamente aquí yo súper resumido, pero es como que hay ciertas situaciones y tú vas respondiendo qué tanto te siento, qué tanto te afecta o si te afecta o no te afecta. Y con eso obviamente es una conclusión. De nuevo, esto no es ni una enfermedad ni un trastorno, entonces esto no lo tiene como que diagnosticar, por así decirlo, nadie, sencillamente es entender un poco más de la personalidad de cada persona. Suena redundante, pero es así. Em, y bueno, Fari, contanos ahorita un poquito como las diferencias que hablábamos también entre ser sensible, entre ser susceptible, entre, no sé, ser vulnerable. O sea, hay muchos conceptos como que se pueden mezclar. Contanos un poco de esto. Bueno, esta es otra cosa que odiaba, y era que uno medio mostraba una emoción o uno se enojaba por algo y le dicen a uno: "¿Por qué estás tan sensible? O eres demasiado sensible". Y todo el tiempo es como con el cuentico de la sensibilidad, que no tiene nada que ver. Creo que la palabra correcta para hablar en esas situaciones es susceptibilidad. Ujú, Una persona susceptible si es una persona más insegura, más inmadura emocionalmente, más frágil emocionalmente, que de pronto sí es muy susceptible a las críticas de los demás, a las emociones de los demás, le da mucho control a la parte externa, no tienen ellos mismos el control sobre sus emociones. Puede que algo que les ocurra reaccionen desproporcionadamente. Entonces creo que el término adecuado cuando uno quiere referirse a que una persona está siendo sensible, no es está siendo sensible, es de pronto susceptibilidad, que también es un poco similar a la hipersensibilidad, que de por sí la palabra hiper ya tiene una connotación de exceso y por lo tanto negativa. de acuerdo. La sensibilidad, pues como lo hemos venido hablando, no tiene nada que ver con esto, tiene que ver más con nuestro sistema nervioso, no tiene nada que ver con que seamos inmaduros emocionalmente o con que seamos muy débiles o muy frágiles, o que no tengamos inteligencia emocional. Yo puedo ser una persona sensible y ser una persona que maneja perfecto sus emociones y que tiene gran conocimiento de sí misma. También puedo ser una persona sensible y ser una persona muy susceptible porque todavía no he aprendido como a manejar este tema emocional y me falta seguridad, me falta poner límites, etcétera. Entonces me encanta que me hagas esa pregunta sobre las diferencias. Y creo que me dijiste sobre vulnerabilidad. Sí, Vulnerabilidad sí yo creo que lo pondría aparte. De esto también podremos tener otro otro episodio episodio. solo de vulnerabilidad. Pero vulnerabilidad tiene que ver más, obviamente está el significado de la palabra vulnerabilidad que ya está asociado como a personas que están en ese estado en que están muy cercanas a ser pobres como a caer en un estado de pobreza, que ese no es el significado del que vamos a hablar acá. Del que hablamos cuando digo que soy una persona vulnerable, está más relacionado con que soy una persona muy, como que me muestro sin máscaras, no me da miedo mostrar mis defectos, al igual que mis virtudes, que no tengo filtros, que trato como de mostrar mi yo más verdadero. De acuerdo. Entonces, eso sería vulnerabilidad y puedo ser vulnerable y a la vez puedo ser una persona sensible. Y puedes ser una persona altamente sensible sin necesidad de ser vulnerable. Es decir, vos lo puedes ser una persona altamente sensible sin necesidad de mostrarte a los demás de una manera vulnerable, que te conozcan como sos, que lo decías ahorita. Tal vez a no todo el mundo vale la pena, diría yo, contarle, es que soy una persona altamente sensible porque me pasa esto y esto y esto, porque tal vez al otro no le interesa y tal vez no necesitas expresar públicamente siempre, digamos que eres una persona altamente sensible, ¿no? Ve, Sí, Farid, total. contanos un poquito, porque estábamos hablando de tu emprendimiento. En tu emprendimiento, ¿qué haces respecto a este tema de las personas altamente sensibles? Como para entender, digamos, vos me contabas el otro día que empezaste a hablar ya del tema en tu emprendimiento y como que más personas empezaron a dar cuenta de como yo también, ¿sabes? Entonces, contanos un poco tal vez con tu emprendimiento, qué pasó en su momento cuando empezaste a hablar ya de esto. Sí, bueno, entonces descubrí que era altamente Sí. sensible hace más de 5 años. En Colombia no había nada de información y yo sentía como con la creencia como que soy rara, como que ahí todavía no distinguía quién a mi alrededor también podría ser altamente Ujú, sensible. Ahí empecé yo con el tema de escuela de propósitos, con mi emprendimiento. Y yo
De las primeras cosas de las que yo quería hablar en Escuela de Propósitos era de alta sensibilidad, pero me costó como 6 meses hacerlo, hacer un post de alta sensibilidad, porque decía yo decía como que me va a poner en un estado de vulnerabilidad, es como que Total. les voy a decir a la gente, soy así, y muchas de las cosas que hago ocurren porque soy altamente sensible y no fui capaz de ser vulnerable hasta como pasados 6 meses que hice un post y que al hacer el post muchas personas me empezaron a escribir. O sea, muchas personas cercanas y no cercanas me empezaron a escribir, ve, me identifico con eso, yo también soy altamente sensible. Y también fue como una herramienta para ellas de empezar a conocerse y dije, pues bueno, cuando saqué el podcast, hagamos un episodio de esto, fue de los primeros episodios que quise hacer porque a mí me ayudó muchísimo conocer esta información, entonces quería también como compartirla con las demás personas. Sí, y mira que sin ganas de spoilear tu episodio, obviamente, pero algo muy interesante que hablabas en ese episodio tiene que ver con la capacidad que tenemos de, o sea, esa profundidad de procesamiento, de como indagar, por así decirlo, relacionado con la capacidad que tenemos de autoconocimiento y como, no sé si de resolución como de temas o de problemas o lo que sea, porque como buscamos siempre encontrar en general como la respuesta y darle, porque ese es el primer pilar. Muchas veces estamos en esa búsqueda, yo diría, en mi caso particular, constante de entendernos, de conocernos y de saber como esto por aquí está pasando algo. Entonces, no sé, yo personalmente voy a la psicóloga mucho porque me gusta entender mucho qué pasa, como que yo siento que algo no está funcionando, entonces siempre trato como de estar buscando de como, por así decirlo, como de ser mejor, pero tratar de darle como respuesta a estos problemas. No sé si te pasa lo mismo. Sí, total. Que De sí. hecho, Heck, identificada al 100. De hecho, por eso el primer curso que saqué en Escuela de Propósitos era precisamente un curso de autoconocimiento, ya, que lo creé basado como en mi experiencia esos años de conocerme a mí misma y de las herramientas que yo utilicé para hacerlo, como para poder ayudar a otras personas a que también lo hicieran. Porque precisamente es un proceso que hay que hacerlo constantemente. O sea, ahora que ya no vivo en Colombia, que estoy en un país completamente diferente, en otra situación, tengo que hacerlo también porque ya no soy la persona que era antes. Uno todo el tiempo está cambiando. Entonces, este proceso de introspección, de observarse uno cómo actúa, observar lo que uno piensa, las creencias que tiene, es un periodo constante que uno tiene que hacer de por vida. Es como un músculo que uno tiene que ir desarrollando y ya después se va a volver como algo sencillo. No voy a necesitar ayuda, sino que voy a hacerlo con facilidad. de acuerdo. Bueno, Fanny, no sé si tenés alguna otra anécdota que nos quieras contar o algún consejo que que les quiera dar le quieras dar a las personas, ya me enredé yo, si están como sintiéndose muy identificadas con este episodio el día de hoy. Bueno, creo que el consejo, creo que lo que me hubiera gustado a mí que me dijera alguien en ese momento cuando descubrí que era altamente sensible, y es que no son personas raras, o sea, no son raras, no son anormales, no son débiles, como que quítense todas esas creencias que tienen de toda la vida y que les han dicho y que les han repetido porque no son ciertas. Sí, Ser sensible puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo de cómo uno lo use. Entonces, si uno empieza a reconocer sus propias necesidades, a poner límites, a respetarse, y uno al final va a convertir esto en una fortaleza. O sea, yo no quisiera ser no altamente sensible. O sea, de hecho, me encanta y disfruto al máximo mi alta sensibilidad y ya lo veo hasta como una virtud que tengo. de acuerdo. Entonces creo que ese es el consejo que les daría. Y investiguen mucho, también lean sobre el tema, hagan el test, compren los libros, hablen con otras personas que sean altamente sensibles, escuchen este podcast, escuchen Tu otros podcast. podcasts sobre el tema. Sí, como infórmense mucho y así van a empezar a irse conociendo e identificando sus necesidades y cómo expresan esta alta sensibilidad. Súper. Bueno, Fari, danos tus redes sociales para que te sigan en tu emprendimiento, Escuela de Propósito. Sí, el Instagram es @escuela de propósitos. Bueno, y por ahí Ahí te no pueden, me pueden seguir. exacto, te pueden seguir y te pueden contactar cualquier tema que quieran. Si alguien quiere hacer un curso, bueno, Fari también los hace. Así que
eso es todo por hoy para que, digamos, se ilustren un poquitico de qué es ser paz, para cuando escuchen paz, personas altamente sensibles ya tienen más información, algo que no es nuevo, pero que existe y que de alguna forma esperamos que les pueda haber servido para que se identifiquen, para que tal vez si conocen a alguien también que crean que es paz y esa persona ni siquiera tiene ni idea que es paz, pues bueno, aquí les vamos a dejar igual toda la información para que puedan acceder a ella. Y te agradezco mucho, Fari, por estar el día de hoy. A ustedes los esperamos en un próximo episodio del Arte de Charrulo. Y si tienen alguna otra historia que quieran contar ustedes, algún amigo o algún conocido, bueno, nos pueden escribir también en las redes sociales del Arte de Charrulo y los esperamos en un próximo episodio. Chao. Muchas gracias, Linis. Nos vemos.